Bienvenidos, en este video vamos a aprender a usar el software Multisim para resolver nuestros circuitos de forma fasorial. Recordando que los fasores pues trabajamos en este caso trabajamos con su magnitud y con su ángulo. Vamos a resolver un ejercicio y al mismo tiempo vamos a ir repasando un poco de la teoría. Este ejercicio es del capítulo 9 del libro de Fundamentos Eléctricos en Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Sadiko, la tercera edición. Nos dice que determinemos el voltaje de salida en el circuito. El circuito de la figura 9.25, que sería este acá donde tenemos una fuente independiente, una resistencia, una capacitancia y una inductancia. Ya aquí tenemos nuestro ejercicio resuelto con el método de fasores, usando uso de fasores. Vamos a darle un pequeño repaso, sí, a grosso modo, y después pues nos pasaremos al software Multisim para resolver este ejercicio haciendo uso de él. Primero, vamos a decir que para la solución, para analizar el análisis en el dominio de la frecuencia, primero debemos de transformar el circuito del dominio temporal. El dominio temporal es este que tenemos aquí, desde todo lado tenemos nuestra variable t. Dice que tenemos que transformarlo a un equivalente al dominio fasorial o el dominio de la frecuencia, que sería el que tenemos acá. Dice que esta transformación se produce de la siguiente manera. Tenemos nuestra fuente de entrada, nuestra BDS, que es igual a 20 coseno de 4t con un desfase de menos 15 grados. Transformamos esto a fasor y usamos la magnitud, que sería 20, y usamos el desfase de menos 15 grados con una frecuencia de 4 radianes sobre segundo. Cabe recalcar que cuando se trabaja con fasores no se trabaja con la magnitud con valores picos, sino que se trabajan con valores RMS o de otra forma valor eficaz. Pero por razones prácticas, este ejercicio se resuelve de esta manera usando voltajes pico. No hay ningún problema si para trabajar en valores picos, si trabajamos todo en valores picos, no hay ningún problema, nuestra respuesta será correcta. De igual forma, si trabajamos con solo en valor eficaz, no hay ningún problema. Esto si lo transformáramos a un valor eficaz, tendríamos que tenerlo en cuenta al momento de pasar de nuevo de fasor al tiempo del fasor trabajando con la frecuencia a trabajar con el tiempo, al hacer el inverso, ya en nuestra respuesta final. Entonces tenemos 10 milifarados de nuestro capacitor, tenemos nuestra transformada a nuestro resultado de impedancia. De igual forma con el inductor 5 Hz, tenemos nuestra transformada y ya tenemos nuestro valor de impedancia. Entonces tenemos el siguiente circuito ya en estado central permanente trabajando a una frecuencia de 4 radianes sobre segundo. Entonces ahora este circuito ya lo podemos trabajar normal. Tenemos nuestra impedancia Z1, que sería la resistencia de 60. Como se fijaron, la resistencia no fue necesario transformarla, puesto que la resistencia no se ve afectada por la frecuencia. Este se mantiene constante. Entonces ahora tenemos nuestro Z2, dice que va a ser una combinación en paralelo de nuestro capacitor de 10 milifarados y nuestro inductor de 5 Henry. Así que tenemos que nuestro Z1 es de 60 ohms y pues hacemos el paralelo del capacitor y el inductor para tener J100 ohms, nuestro Z2 por el principio de división de tensión o el divisor de voltaje, pues podemos encontrar nuestro voltaje de salida. Sería la impedancia donde queremos el voltaje sobre la suma de las impedancias por la fuente. Sustituimos los valores en nuestra fórmula, operamos, de igual forma todo, y llegamos a nuestra solución, que sería 17.15 con un ángulo de 15.97. Esto sería nuestro fasor. Ahora vamos a convertirlo al dominio temporal, que sería este final. El voltaje de salida de 17.15 coseno de 4t más 15.96 grados. Bien, esto recordando que estamos trabajando con valores picos, entonces simplemente copiamos el valor en la magnitud. No habría, si estuviéramos trabajando con valores de frecuencia, con valores de eficaces, perdón, tendríamos que hacer la transformada, pero como desde un inicio comenzamos a trabajar con voltajes, con valores pico, entonces no hay ningún problema. Entonces continuamos ahora, ya tenemos la respuesta de nuestro circuito, ahora vamos a pasar al software. Como se habrán fijado en un inicio, pues monté mi circuito con prioridad.
pero vamos a hacer un breve repaso. Si nosotros vamos aquí y seleccionamos esto, pues ya vamos a tener cómo ingresar las tantas cosas, tanto como la frecuencia, perdón, la fuente de voltaje, nuestra tierra. De igual forma nos podemos ir a los resistores, al capacitor, al inductor. Aquí seleccionamos la magnitud de cada uno y todas las especificaciones. Entonces, de esta forma podemos montar nuestro circuito y seleccionar. Podemos moverlo, como ustedes sabrán, mover nuestro circuito. También seleccionamos el valor de cada esta. Cuando ya lo tenemos aquí, podemos modificar el valor de cada uno. Aquí simplemente alteraríamos, cambiaríamos el valor que queremos de nuestra resistencia de esta misma forma para capacitor y para el inductor. Entonces, continuamos con nuestro circuito. Aquí es importante al ingresar los valores de nuestra fuente, como pueden observar, tengo 20, usamos valor pico aquí, y también este mismo valor de voltaje que tenemos acá lo tenemos que ingresar acá en 20. También aplicamos nuestro desfase, que sería de menos 15, como podemos observar aquí, que sería de menos 15, y nuestra amplitud, que sería lo único que vamos a trabajar. También hay que ponerlo en esta parte aquí donde dice hacer análisis phase, como que podemos también poner nuestro desfase. Ahora vamos a la frecuencia, un punto importante aquí en la frecuencia. Eh, Nosotros estamos trabajando con omega igual a 4 radianes sobre segundo. Esa es una frecuencia angular. Ahora nosotros tenemos que trabajar una frecuencia eléctrica, por decirlo así. Como ustedes sabrán, omega es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, esa frecuencia es la que nosotros necesitamos encontrar. Entonces, simplemente pues sería omega, que sería en este caso 4, entre 2pi. Y pues nos dan el valor que ya tengo aquí ingresado, que sería de 0,63, 66, 19, 77,2. Entonces, muy, muy importante no olvidar este detalle. Tiene que ser la frecuencia eléctrica, no podemos poner 4 acá, sino que tenemos que transformar, porque de lo contrario nuestro resultado pues no dará. Entonces, en esta parte de aquí los detalles son eso siempre, el valor que ponemos de voltaje, tenerlo en la parte de abajo, la fase de igual manera y tener cuidado con la frecuencia. Muy bien. Ahora, pues ya tenemos los valores de la resistencia, tenemos los valores de nuestra capacitancia, de nuestra inductancia. Y parte importante, es bueno nombrar nuestros nodos, nombrarlos el voltaje, porque cuando más adelante podremos ver que nos tendremos los voltajes de cada elemento y pues es bueno saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que estamos buscando y de qué es lo que queremos respuesta en este caso. Entonces podemos seleccionar el nodo y después de aplicar ahí, desde punto, bueno, si me permiten, ya tenemos aquí eh, nuestro nodo, lo tenemos nombrado como V0 y tenemos que tener remarcada esta casilla para que pues, nos presente nos muestre así de esta manera el voltaje. Muy bien, entonces después de eso podemos mover si quisiera nuestro nombre, nuestro voltaje y seleccionarlo donde pues, sea de mejor visualización para nosotros. Entonces ahora vamos a ir a simulación, análisis y simulación. Vamos a ver. Muy bien, ya tenemos aquí nuestra pantalla. Aquí vamos a tener que poner la frecuencia con la frecuencia como estamos trabajando. Podemos bien ponerla manualmente o simplemente darle autodetect. Tener cuidado siempre de que a veces puede no estar en hertz, puede estar en kilohertz.
y esto pues alteraría nuestra respuesta. Hay que tener mucho cuidado al momento de seleccionar eso. Otra cosa importante es tener en esta parte, no tener real e imaginario, sino que tener magnitud de fase. Pues estamos trabajando con fasores y lo que nos interesa es trabajar con la magnitud y con la fase. Si estuviéramos trabajando pues, con números imaginarios en forma rectangular, pues sí nos interesaría su parte real y su parte imaginaria, pero en este caso no solo la magnitud y su fase. Entonces ahora nos vamos a nuestra salida y aquí es donde viene lo importante. Como les digo, estos son todos los dispositivos que tenemos, tanto las corrientes como los voltajes, potencias, y en cada dispositivo. Entonces nosotros ya seleccionamos, vamos a remover este de aquí, entonces ya nombramos nuestro voltaje que sería VO y VN. Entonces nosotros nuestra salida tenemos que añadir de esta forma. Entonces ahora corremos nuestro circuito y como ustedes podrán ver, ya aquí tenemos nuestro voltaje de salida que sería 17.14987 en magnitud y en fase sería 15.9636, que como ustedes sabrán, si nos vamos al ejercicio, pues son los resultados que teníamos antes, 17.15 y un desfase de 15.96. Muy bien, entonces esta sería la forma de trabajar con fasores en nuestro circuito. En este software, es muy importante también tener en cuenta de que podemos trabajar con diferentes frecuencias. En este caso estamos trabajando con una sola frecuencia. Si quisiéramos nosotros analizar otra frecuencia, como ustedes sabrán, cuando nosotros trabajamos con circuitos de esta manera, los transformamos a una sola frecuencia. Este circuito ya solo responde a una frecuencia. Y si quisiéramos nosotros trabajar este circuito a otra frecuencia, tendríamos que hacer esto mismo o todo esto de nuevo y volver a trabajarlo, ahí a encontrar nuestro voltaje de salida. O también podríamos optar transformar solo nuestro circuito el dominio de ese sin sustituir nuestro valor de frecuencia y sacar una función de transferencia para luego evaluar múltiples frecuencias. De igual forma, pues en este caso con multisim, nosotros podemos evaluar varias frecuencias simplemente alterando la frecuencia de nuestra fuente, puesto que obviamente todo lo demás lo hace el programa. Entonces es una gran herramienta que podemos utilizar al momento de trabajar con fasores para resolver en nuestros circuitos. Eh, Tener en cuenta que podemos simplemente analizar varios puntos, no simplemente este, podemos analizar otro, añadir otro voltaje en cualquier elemento y de la misma forma analizarlo, de la misma forma resolverlo. Entonces, esta es una gran herramienta que nos sirve para esto. Recordar los cuidados que mencionamos antes al momento de ingresar nuestra frecuencia, al momento de nombrar nuestros nodos y al momento de seleccionar qué es lo que queremos en nuestra respuesta final.